Elige bien. Elecciones Generales 2021. ¿Qué vas a hacer en el Congreso? Porque bien, Nicolás. Todo indica que vas a estar ahí. Bueno, quienes han seguido mi carrera profesional saben que mi eslogan de campaña, no me caso con nadie, obedece a que mi lucha contra la corrupción en los hechos ha sido real. Soy una mujer consecuente entre lo que digo y lo que hago. Y efectivamente yo no me he casado con nadie al momento que he tenido que presentar denuncias, incluso contra el mismo presidente de la República que me nombró en el cargo de procuradora pública del caso Odebrecht. Esa misma acción de fiscalización, una fiscalización sin sesgos, sin blindajes, la voy a continuar desde el Congreso de la República. Por eso una de mis metas de llegar al Congreso es formar parte de la Comisión de Fiscalización y ojalá incluso la pueda presidir, porque yo, al igual que miles, millones de ciudadanos, sí, me he indignado cuando veo mucho en el Congreso estos famosos blindajes de Otorongo, no come Otorongo, para justamente eximirse y no responder ante las autoridades fiscales y judiciales por investigaciones de corrupción u otro tipo de delitos. Y yo, obviamente, desde el Congreso también quiero impulsar la aprobación de normas que busquen la absoluta transparencia de la utilización de los fondos públicos en la administración pública. Para ello, pues, buscar dotar a la Contraloría General de la República de herramientas legales que le permitan realizar, por ejemplo, ese control previo y ese control concurrente a contratos que están exentos de fiscalización. Me refiero a esos contratos que se firman de Estado a Estado, que ahora se han suscrito, por ejemplo, para la reconstrucción del norte, y donde existe muchísimo dinero del Estado, es decir, de todos los peruanos, que están en juego. Y lamentablemente esos contratos que se firman de Estado a Estado o de organismos internacionales con el Estado peruano, la Contraloría no los puede fiscalizar, la Contraloría no tiene facultad para realizar un control previo o concurrente de estos contratos, y yo considero que si un organismo internacional quiere firmar un contrato con nuestro país, con nuestro gobierno, tiene que en primer lugar renunciar a la inmunidad que tiene y someterse a las leyes peruanas y someterse a la fiscalización como cualquier otra persona jurídica u otro contrato, a la fiscalización de la Contraloría General de la República, porque ya nuestra historia nos ha demostrado que estos contratos que se firman del gobierno con los organismos internacionales, que entre comillas se hacen para evitar la corrupción, finalmente terminan siendo uno de los contratos más corruptos. Recordemos a César Álvarez, gobernador regional de Ancash. Él justamente firmaba contratos con organismos internacionales para realizar los procesos de licitación de las obras más importantes de esta región de Ancash, y ya hemos visto que todos ellos estaban plagados de corrupción. Igualmente en el gobierno de Ollanta Humala también se recurrió a este tipo de contratos, por ejemplo, para el proceso de licitación del Centro de Convenciones de Lima, una obra muy importante para nuestro país, donde el organismo internacional, la OIM, le dio la buena pro a la empresa corrupta brasilera OVAS, y que eso es materia de investigación. Sin embargo, las personas que trabajan en estos organismos internacionales no pueden ser investigados, no pueden ser procesados y eventualmente sentenciados. Más bien ellos ni siquiera quieren entregar información, ni siquiera quieren concurrir a las investigaciones en calidad de testigos, porque se basan justamente en la famosa inmunidad que tienen, que finalmente termina siendo un blindaje para evitar que los peruanos conozcamos la verdad y se sancionen a los verdaderos responsables. Ahora, ¿qué va a pasar, Catherine? Porque de eso hemos hablado antes de que te involucraras en política como lo estás haciendo ahora, con esta situación absurda, ¿no? De que, por ejemplo, Odebrecht hace lo que hace y sin embargo tiene la posibilidad de seguir operando. El Club de la Construcción, sus directivos están haciendo cola para ir presos porque se libraron de la prisión preventiva y sin embargo siguen participando y hasta ganando licitaciones. O el caso de los peajes de Lima, está acreditado que se coimearon alcaldes, funcionarios, y sin embargo les permitimos que vendan parte o la concesión completa y que sigan cobrándonos. ¿Por qué no se puede acabar Lamentablemente, con eso? es que estos hechos sí se pueden acabar, y no es una cuestión
no es cuestión solamente de falta de normas, las normas están, el problema son las personas. El procurador del caso Odebrecht, ahora la procuradora Silvana Carrión del caso Odebrecht, ella tiene todas las facultades y la ley se lo otorga para que ella pueda pedir ante el Poder Judicial una medida cautelar en este proceso que ya todos conocemos del Club de las Constructoras, que fue una organización criminal conformada tanto por empresas brasileñas como peruanas y que operaron durante décadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y desde allí se sortearon las obras más importantes de nuestro país. ¿Y cómo lo hicieron? Pagando coimas desde el presidente de la República, el ministro de Transportes y Comunicaciones y otros. Tú estabas diciendo lo que pretendías hacer en el Congreso, es decir, no vas a permitir más otorongo que no come otorongo, vas a proponer modificaciones que permitan, como está de moda decir, empoderar a la Contraloría, pero es increíble, pero en esta campaña no se le ha dado a la corrupción el lugar que debería tener como problema nacional. Es decir, al final, si pasas claro, en blanco y negro, ¿qué proponen los candidatos sobre la corrupción? Sobre cómo acabar con esta lacra. es que la gente no toma conciencia de que la pandemia que nos viene acompañando durante décadas, la real pandemia es la pandemia de la corrupción. Y basta con mirar nuestra historia, que ya tenemos una larga lista de presidentes, van 6 expresidentes investigados, procesados y algunos sentenciados por corrupción. Y la gente no toma conciencia de que esa corrupción que está enquistada a nivel de todas las instituciones del Estado es la que en este momento no nos permite tener, por ejemplo, hospitales, escuelas, plantas de oxígeno, más camas UCI, el servicio de Internet para todos los estudiantes, especialmente para los que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza. Esa corrupción no nos permite que en este momento nuestros estudiantes no tengan tablets. Y lo vuelvo a repetir, como en algún debate me preguntaron quién es el ministro de Educación, y yo dije es un NN. Es más, ¿tenemos ministro de Educación? En este momento hay un informe de la Contraloría que señala que solamente el 35% de las tablets han llegado al país y ni siquiera han sido repartidas. Y ni siquiera tenemos a un ministro que salga y nos informe cuándo van a llegar el 100% de las tablets, cuándo se van a repartir estas tablets, y si las tablets que van a llegar a nuestros estudiantes cuentan o no con el servicio de Internet. Las clases ya empezaron, el año escolar 2021 ya empezó. En el 2020 se gastaron 520 millones de soles en comprar tablets y el primer lote llegó en diciembre para la clausura del año escolar. Y esto es inaudito. Por eso también otra de mis propuestas al llegar al Congreso va a ser la formación de una comisión investigadora multipartidaria para que realmente se investiguen todos los hechos de corrupción que se han suscitado durante la pandemia, porque no es posible que frente a esta escandalosa compra sobrevalorada de las tablets, que no se han cumplido con las entregas dentro de los plazos establecidos y que finalmente han ocasionado un grave perjuicio para la educación de nuestros estudiantes, no esté siendo investigado. No hay ningún alto funcionario del Ministerio de Educación que esté siendo investigado. Una inacción total por parte, en este caso, de la Procuraduría Anticorrupción y también, sobre todo, de la Fiscal de la Nación, que es la única competente para dar inicio a investigaciones en contra de altos funcionarios del Estado. Perdón, aquí quien tiene facultad para denunciar a los altos funcionarios del Estado no es la Procuraduría Anticorrupción, me corrijo, es el Procurador General del Estado, Daniel Soria, que tiene 2 años en el cargo, no ha presentado ni una sola denuncia penal contra un alto funcionario del Estado, llámese Vizcarra o sus otros exministros, porque obviamente está ahí en el cargo pagando favores, porque él ha sido nombrado por Martín Vizcarra en el cargo, y es más, para nombrarlo en el cargo, previamente modificó la ley eliminando la facultad de los procuradores especializados como del Procurador Anticorrupción para que pueda denunciar a los altos funcionarios y otorgándole única y exclusivamente esta facultad al Procurador Soria. Tenemos que terminar. Yo quisiera hacerlo puntualmente con una pregunta que me ha llamado la atención, de que sea un tema del que nadie habla tampoco. En la denuncia que ha presentado José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori, Fuerza Popular, etcétera, incluye un cargo que tiene que ver con la manipulación en el nombramiento de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y a partir de ello de miembros de la Suprema, y describe reuniones en las que participó la señora María Zavala.
Pero María Zavala es en este momento miembro de la Junta Nacional de Justicia, que debería estar siendo investigada, y hay un proceso en la Fiscalía Suprema que no avanza y estamos en una situación increíble. O sea, ¿por qué nadie habla de ese tema, Catherine? O sea, una persona investigada en el proceso de Cuellos Blancos no puede ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Y no solamente en la Junta Nacional de Justicia. Si seguimos las declaraciones que han dado los colaboradores eficaces dentro de esta investigación, la organización criminal Los Cuellos Blancos, hay colaboradores que se indican directamente incluso a la fiscal de la Nación, señalando pues de que un operador fujimontesinista ya conocido, Cabaza, habría tenido participación en su nombramiento como fiscal suprema ante el extinto Consejo Nacional de la Magistratura. Y lamentablemente, pues aquí vemos también a una fiscal de la Nación que, por ejemplo, abre investigación en contra de Vizcarra, en el caso de las vacunas gay, pero les abre por delitos menos graves, cuando aquí la investigación en contra de Vizcarra debe ser por delitos graves de corrupción, como el delito de colusión, el delito de peculado, cosa que no estamos viendo. Yo también ya ha pasado más de 10 días en que he presentado una denuncia ante la fiscal de la Nación en contra de Vizcarra y los exministros de Salud por las escandalosas compras de las pruebas rápidas, que lo que ha originado es que el virus se expanda mucho más rápido y que miles de peruanos pierdan la vida, cuando ya organismos internacionales de la salud, como la Organización Mundial de la Salud y la OPS, decían que las pruebas rápidas no servían. Que eso no era lo que había que hacer. Elige bien. Elecciones Generales 2021.